Bueno, eh, buenas tardes a, a todos, a todas. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias a los compañeros que me precedieron. Creo que ellos de alguna forma enmarcaron esto que para nosotros es un espacio eh, privilegiado porque nos da la posibilidad de encontrarnos, de reflexionar juntos, de compartir muchas cosas que estamos haciendo, compartir experiencias, preguntas, luchas, que tienen que ver con un tema que nos parece fundamental en la sociedad argentina, que ha sido parte de nuestra historia, quizás un tema escondido abajo de la alfombra en alguna medida, pero que nos ha acompañado desde el principio de nuestra historia y en el que sabemos que hay muchísimas experiencias, conocimientos, vivencias y de alguna forma la idea es que este espacio nos permita dar cuenta de todo eso, reconocerlas, valorarlas y compartirlas. Bueno, yo soy Carlos Carballo, ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires hace muchos años, en el año 69. Tuve un largo paso por la universidad pública, pero siempre con una visión que a través del tiempo fui confirmando que había sido correcto. Nunca quise tener dedicación exclusiva. Esa fue una opción que no me resultó fácil, por supuesto, pero tenía que ver con la convicción de que la universidad, de la misma forma que nos enriquecía, nos hacía crecer, nos hacía conocer y comprender, también ponía a distancias de problemáticas muy serias que ocurrían en los territorios, de demandas de la sociedad, bueno, que era de alguna forma una cajita de cristal que nos daba mucho, pero también nos condicionaba en muchos aspectos. Y eso, bueno, esa visión hizo que pensáramos que cómo, de qué forma podíamos incrementar, diversificar, integrar el tratamiento de esta problemática, de la problemática alimentaria en la universidad pública. Por eso estamos convencidos que las voces que podamos escuchar, las experiencias que podamos recoger, las luchas que tanto nos enseñan y a las que de alguna forma nos hemos sumado y nos estamos sumando continuamente, son parte de la construcción de algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver una alimentación sana, segura y soberana para todos. Y por eso participamos con mucho gusto y muy agradecido de esta experiencia de construir, de pensar juntos, porque en esta temática, como en muchísimas otras, seguramente no hay recetas. Hay experiencias, hay aprendizajes, hay errores, hay muchas cosas para compartir y nos parece que los caminos están claros. Bueno, ¿por qué decíamos que se trata de un viejo problema, el problema alimentario en Argentina? Y una persona que seguramente ustedes conocen y tienen muy claro de qué se trata, un historiador que seguramente ha estado y está presente en muchas de las cosas cotidianas,
Felipe Piña, decía que el problema alimentario en Argentina comienza claramente con la colonización con la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Y describe cómo era la vida de los conquistadores facilitada por los alimentos que le aportaba la población, los pueblos originarios que vivían cerca. Hasta que los pueblos originarios se cansaron de ser los proveedores de alimentos de los conquistadores y en lugar de seguirlos proveyendo, decidieron rodearlos y aislarlos. Y en la historia argentina no hay muchos casos de canibalismo, por lo menos conocidos, pero este es seguramente el primer caso de canibalismo. Digamos, los conquistadores se terminaron comiendo entre ellos. Bueno, sin ir tan lejos, solo como una anécdota, nosotros si viniéramos más cerca nos parece que hay muchas cosas y muchas dichas y escritas, pero nos parece que a principios del siglo XIX hubo un trabajo fundamental que es el estado de las clases obreras a principios del siglo XX, escrito un tratado de muchas páginas, casi 650 páginas, de un catalán que hizo enormes contribuciones en distintos aspectos a la cultura de Argentina, Vialet Masset. Hay un dique en Córdoba con el que tuvo mucho que ver en la construcción, que lo recuerda, y pintaba un panorama de cómo era nuestro país a principios del siglo XX y qué pasaba con las clases obreras. Y el tema alimentación aparecía también. El tema de las condiciones de trabajo, el tema del trabajo de los hombres, de las mujeres y de los niños en nuestros territorios, ligados a distintas actividades, inclusive a las actividades que dieron lugar a que en algún momento presumiéramos de que éramos el granero del mundo, ¿no? Viniendo más cerca, seguramente muchos de ustedes tienen presente los cuadros de Berni, donde aparecen en la década de 1930, en Rosario sobre todo, manifestaciones de familias enteras, de viejos, viejas, trabajadoras jóvenes, trabajadores jóvenes y niños, con los carteles "Queremos pan". Y si nos venimos un poco más acá, en el año 1949, cuando Perón, el presidente Perón, de alguna forma promueve la Constitución Nacional del año 1949, hay un discurso memorable donde dice: clama al cielo el hambre de nuestros changuitos, y el que luego fue el ilustre ministro de Salud Pública que tuvo nuestro país, el doctor Ramón Carrillo, él hacía público y comentaba las estadísticas de los jóvenes que eran rechazados por problemas físicos relacionados con alimentación y nutrición cuando se presentaban a hacer la revisación médica para el servicio militar correspondiente. Y era un porcentaje importante de los jóvenes de nuestra patria. Más cerca todavía, seguramente para muchos de ustedes no les suena lejano el Programa Alimentario Nacional que puso en marcha el presidente Alfonsín en el año 1984, con las cajas de ese programa, de las cajas PAN,
que se distribuían por todo el país, más cerca aún en el 2000, 2001, las protestas populares, el que se vayan todos y todas esas cosas que tenemos presentes, junto con el Club del Trueque. Bueno, ustedes tienen seguramente experiencias de programas nacionales o provinciales más cercanos en el tiempo y diríamos que no nos suena para nada ajena la asignación universal por hijo. Bueno, eh, o sea que estamos hablando de un viejo problema, como decíamos, en un nuevo contexto. Y si Vialet Macé caracterizaba que pasaba hace 100 años o un poquito más, en plena revolución industrial del mundo y en plena transformación, inicio de procesos muy importantes de transformación de la Argentina, ahora no podemos dejar de hablar de la crisis civilizatoria que se está produciendo a nivel mundial, de su impacto en la sociedad argentina, a lo que nos viene pasando y a lo que se va a sumar y está sumando algo que seguramente va a aparecer en varias de las reflexiones que ustedes sumen, el tema de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y trabajo, inteligencia artificial y vida, inteligencia oficial y soberanía. O sea que nosotros nos vamos a situar ante una problemática nacional e internacional sumamente compleja, cambiante, dinámica. Nosotros pensamos que se está bastante difundida, bastante conocida y bastante analizada en la sociedad nacional, pero no tanto como quisiéramos. Creo que nos sorprendería y a lo mejor ayudaría a pegar un salto muy importante en la visualización de la problemática y en la visualización de alguna de las alternativas que en algún próximo mundial o en algún gran evento deportivo o cultural apareciera la bandera paz, pan, tierra, techo y trabajo para todos los habitantes de nuestra patria. Bueno, nosotros vamos a hablar de soberanía. En un ratito, como para que quede tiempo para incorporar ideas y visiones y que ustedes tengan al respecto. Seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes, si tuvieran que definir qué es soberanía energética, eh, seguramente se animarían y podrían hacerlo, soberanía marítima, o qué sería soberanía científica, o la soberanía sobre las Islas Malvinas, la soberanía sanitaria, etcétera. Pero el tema soberanía alimentaria es un tema que todavía sigue siendo eh, un tema un poco raro en la sociedad argentina, precisamente porque el tema alimentario no ha sido todavía visualizado con el nivel de profundidad que tendría que ser visualizado y no lo relacionamos con el resto de las cosas que vienen pasando en nuestra sociedad. Y eso también ocurrió y ocurre a nivel mundial. Esta concepción de soberanía alimentaria comienza a incorporarse en la agenda internacional
en el año 1996. O sea, no hace tantos años. En ese entonces hablábamos de la problemática alimentaria y nutricional, hablábamos de que era un derecho al que tenían que tener accesos todos los habitantes del planeta. Ya había planes, discursos y programas vinculados a Naciones Unidas y programas internacionales de asistencia alimentaria, cierta preocupación por los pobres del mundo que tenían hambre, no mucha, por supuesto. Y en Roma, simultáneamente, se reúne la Cumbre Mundial de la Alimentación, que impulsa el organismo de las Naciones Unidas responsable de coordinar las acciones respecto a la alimentación a nivel mundial, la FAO. Y en paralelo se reúnen el pobrerío del mundo, los representantes de los Hola, campesinos, los trabajadores sin tierra, los trabajadores asalariados, maltratados en todo el planeta, de las organizaciones gremiales, sociales o políticas que de alguna forma trataban de expresarlo, y plantean que la problemática alimentaria y nutricional del mundo no tiene nada que ver con la disponibilidad de recursos naturales o tecnología o capacidad de trabajo, sino que tiene que ver con las políticas. Y plantean la soberanía alimentaria como un derecho fundamental de los pueblos, no de algunos, de los más ricos, los del hemisferio norte, sino de todos y cada uno de los pueblos, a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Para qué? Para garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Y lo repito rápido: derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. ¿Para qué? Para garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Y allí aparece, creemos que por primera vez, expresada la existencia de un sistema alimentario. No se puede hablar de producción sin hablar de consumo, no se puede hablar de distribución sin hablar de producción, no se puede hablar de consumo de alimentos sin hablar de producción y distribución. Y no se puede hablar sin relacionar producción, distribución y consumo como un sistema profundamente interdependiente, interrelacionado. No se puede dejar de hablar de ese sistema y la transformación de ese sistema si queremos garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para todos. Entonces, que todos tengan acceso a una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente requiere una profunda democratización del sistema de producción, distribución y consumo de alimentos, donde está muy claro que hay un rol fundamental del Estado, de un Estado activo, un Estado prepositivo, un Estado democrático y participativo a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, pero también un nivel activo, determinante
democrático, participativo de los pueblos y de las organizaciones de los pueblos a todos los niveles, a todas las escalas, en todos los lugares del país, haciendo evidente las características culturales y lo que requieren para tener la alimentación que los nutra, respondiendo a su cultura y sea suficiente para todos los habitantes. Eh, Nosotros creemos que Argentina es un clarísimo ejemplo a nivel internacional, por no decir el primer ejemplo o el ejemplo más evidente a nivel internacional de que la problemática alimentaria es un problema político. Producimos más del 97% de los alimentos que consumimos. Exportamos millones de toneladas de alimentos o de insumos para producir alimentos para otras agroindustrias, poblaciones de distintos lugares del mundo. Nos sobran recursos naturales más allá de que no todos tengamos o tengan acceso a los recursos naturales que hacen falta o a los bienes que hacen falta para producir los alimentos. Tecnología tenemos toda la que necesitamos, importada, adaptada, generada por nuestros científicos, por nuestros técnicos, por nuestros productores y por nuestros elaboradores. ¿Qué es lo que hace entonces que en Argentina tengamos los serios problemas de alimentación que estamos teniendo? Y me parece que seguramente muchos de ustedes, muchas de ustedes, van a incorporar en las sucesivas reuniones información, experiencias que den cuenta del grado de malnutrición que existe en nuestro país. Y es una palabra, un concepto que no está tan utilizado, tan generalizado como necesitaríamos, porque no solo se trata de acceder a los alimentos, sino a qué alimentos se promueve que accedamos. Y el tema de la malnutrición es un tema no solo de la sociedad argentina, sino que es el tema central, según la Organización Panamericana de la Salud, de América Latina y el Caribe, y según estadísticas internacionales, con más o menos algún milloncito, si decimos que hay entre 800 y 1.000 millones de personas en el mundo que tienen serios problemas de acceso a los alimentos, que sufren hambre por no acceder a los alimentos, son 3 veces más los que sufren consecuencias de una alimentación absolutamente inadecuada, insatisfactoria para la calidad de vida que nosotros quisiéramos para todos los habitantes de nuestro pueblo y para todos los habitantes de nuestro planeta. Bueno, nosotros desde la universidad pública, a la que queremos, a la que valoramos, a la que reconocemos en toda su potencialidad y todas sus capacidades, y a la que consideramos un actor imprescindible del Estado Nacional para construir soberanía, quienes pensaron esa universidad pública en 1918, o sea,
hace hace más de 100 años, previeron algo que le llamaron cátedras libres o cátedras abiertas, que está en el Estatuto Universitario, y que dice que hay demandas, necesidades, avances en la ciencia, en el arte, en la cultura, en la tecnología, que muchas veces no están incorporadas en la currícula universitaria y que es el rol de esas cátedras libres o cátedras abiertas hacerlos entrar en la universidad pública. En el 2003 se generó en la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, la primera cátedra libre de soberanía alimentaria, y luego fueron creciendo cátedras libres de soberanía alimentaria o colectivos relacionados a la temática en más de 60 espacios de la Universidad Pública Nacional. De tal forma que en este momento somos integrantes de una red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines de la República Argentina que propugnamos la masificación, la integración, la coordinación, la articulación de lo ya mucho que se viene haciendo en la universidad pública vinculada al tema alimentario, pero que nos parece que es absoluto y totalmente insuficiente para atender como corresponde la gravedad de la problemática que que la temática alimentaria y nutricional tiene en nuestro país. Seguramente compañeros y compañeras que son parte de este espacio van a traer a la mesa de todos ustedes el hecho de que quizás el 70% de nuestra población mayor de 15 años eh, está sobrealimentada o tiene serios problemas de obesidad, los problemas de hierro en las madres que amamantan, los problemas con la lactancia, a la que nosotros consideramos eslabón fundamental de la soberanía alimentaria, los problemas con la lactancia infantil en nuestro país. ¿Cuántas madres dejan de alimentar con la teta a sus niños, a sus niñas, por diversas razones, antes del mínimo de 6 meses que se recomienda? ¿Cómo es posible que solo el 20% de nuestros pibes, de nuestros chicos y chicas, eh, consuman frutas y verduras? Y eso en alguna medida se traslada a buena parte del resto de nuestra sociedad. Allí tenemos mucho que pensar, mucho que crear, mucho que educar, mucho que comunicar. Bueno, y de esto se trata también este espacio que estamos de alguna forma compartiendo y que en nombre de los compañeros de la red de cátedras libres, de la red Caliza, queremos agradecer profundamente. Nos sentimos que las semillitas que se vinieron sembrando a lo largo de la historia argentina para tener una alimentación más sana, segura y soberana y que el derecho a la alimentación alcance a todos, está creciendo y va a crecer mucho más en tanto se multipliquen instancias como esta de encuentro entre los conocedores, los expertos, los técnicos, los estudiantes vinculados a distintos aspectos de la problemática alimentaria, con las organizaciones sociales,
con los movimientos sociales, gremiales y políticos de nuestro país. E insistimos en esto y nos parece que la participación y el apoyo del área de formación de ATE Nacional eh, encuadra perfectamente con esta lógica. Somos el país más urbano del mundo. En nuestro país solo el 7% de la población es población rural. ¿Cómo vamos a cambiar los modelos de producción y distribución de alimentos? ¿Cómo vamos a cambiar los modelos de consumo si no hay una visibilización, una concientización, un involucramiento de la población urbana organizada en la transformación de su sistema alimentario? Esto no lo decide ningún gobierno por decreto, ninguna universidad por comprometida que esté, ninguna experiencia a nivel local o provincial por exitosa y alentadora que sea, pero sí nos parece que ahí está el camino y que de alguna forma yo compartí con ustedes lo de paz, pan, tierra, techo y trabajo, que fue la consigna de la marcha el viernes pasado, la marcha de San Cayetano, en la que estuvieron las organizaciones, importantes organizaciones sociales y movimientos del país, derechos humanos, etcétera. Nos parece fundamental recuperar algunos principios básicos de la educación popular. Y volvemos a eso de que no hay recetas, nadie tiene recetas, ni siquiera para animarse a decir en un programa alternativo al programa de gobierno actual, programa de algún próximo gobierno, en el programa de un modelo nacional más justo, más soberano, la alimentación no puede dejar de ser un eje porque tiene que ver con un derecho fundamental de la población y, como diría Galeano, como decía Galeano, es un derecho que da de beber a muchos otros derechos. Y el dar de beber, en la cita de Galeano, eh, sirve para que pensemos también que cuando hablamos de alimentos, y aunque parezca obvio, para algunos por lo menos, no es obvio para el conjunto de la sociedad argentina que el agua sana, es un alimento básico e imprescindible para la vida y la alimentación de nuestra población. Bueno, volviendo a lo que decíamos y ya terminando, creemos que no hay recetas, pero en muchos de los que seguramente estamos compartiendo este espacio y otros, hay información y tenemos muchísima información. A lo mejor nos falta de algún aspecto particular, pero no nos falta la información básica para la toma de decisiones con respecto a alimentación, con respecto a nutrición, con respecto a salud. No nos falta información. Quizás alguna esté un poquito desactualizada, pero estamos, yo diría, abrumados por la cantidad y la calidad de la información disponible como para tomar las decisiones adecuadas. Entonces, no nos falta información, no nos faltan convicciones tampoco, y por eso nos parece
que lo que tenemos que hacer y hacer más y mejor es aprender y compartir. Aprender, compartir y articular lo que hacemos. Y volviendo a lo que había enunciado de alguna forma como principios básicos de la educación popular, eh, el actuar localmente nos parece que es fundamental y si nosotros no crecemos desde abajo, seguro que no va a ser sustentable en el tiempo lo que construyamos. Que tenemos que actuar en lo local. Y lo local va desde nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestras escuelas, nuestros centros de salud, nuestros clubes de barrio, nuestros centros culturales y todas las instancias que seguro que ya existen o tengamos o tenemos que crear o recrear en nuestra sociedad. Actuar localmente es fundamental, pero sin perder de vista lo global. Nos podemos equivocar mucho si nos zambullimos con alma y vida, como con alma, vida y corazón, como solemos hacer en lo cotidiano, en la lucha por lo local y perdemos de vista qué viene pasando en la sociedad mundial y qué viene pasando en la sociedad argentina. Corremos serio riesgo de equivocarnos y eso de poner algo de distancia todas las veces que sea necesario, seguramente que ayuda a comprender y recuperar la visión, volver a actualizar la visión del vínculo entre lo local y lo global. Me parece que hay otro principio de la educación popular que no nos resulta fácil en absoluto, que es construir respetando la diversidad. La diversidad no es un obstáculo, debe ser un tesoro, lo tenemos que entender, comprender, convivir con la diversidad, ser pacientes y ser tolerantes, porque los lúcidos, los iluminados, los que se encuentran para compartir exactamente las mismas ideas, omitiendo todo lo que pasa a su alrededor, pensando que los equivocados son los otros, seguramente nos van a encontrar los caminos adecuados que todos necesitamos. Y finalmente, porque estamos convencidos de que hay múltiples experiencias en todos los territorios nacionales que demuestran que aún en las peores circunstancias hay experiencias, construcciones, lucha, propuestas y aprendizaje de enorme calidad, porque estamos convencidos de eso. Creemos que tenemos que poner también un gran esfuerzo en una mejor comunicación de todo eso. Tenemos que hacer visible todas las riquezas, toda la creatividad, toda la potencialidad de lo que venimos construyendo históricamente y aún ahora en este contexto terrible, lo que seguimos construyendo y demostrando como posible y necesario en todos y cada uno de los territorios. Y ahí está claro, y quizás por ser obvio no lo dije antes, pero permítame que lo recalque, en el tema si hay algún tema en el que el rol de la mujer es fundamental, ha sido, es y seguramente será por bastante tiempo su rol en la alimentación y su rol en el cuidado. Por eso que el nombre
de esta soberanía incluya género nos parece fundamental. Si hubiera algún espacio, sería lindo escuchar algunas voces de ustedes y si las voces son con críticas, bienvenidas, mm, porque también las críticas cuando son bien intencionadas nos ayudan a crecer y acá el crecer implica crecer juntos, darnos las manos y caminar juntos. Muchas gracias y nuevamente gracias por compartir este espacio y este camino que seguramente vamos a seguir transitando más allá de esta diplomatura.